Como proyecto final de nuestro curso de balance de masa y energía se decidió hacer la receta de bollos de leche. Los principales objetivos de nuestro proyecto son primeramente realizar un balance de masa y energía de un horneado de pan, en este caso los bollos de leche, utilizar un simulador para dibujar y representar gráficamente el proceso de horneado de bollos de leche de forma casera y finalmente evaluar y analizar ventajas, desventajas y diferencias entre un proceso de horneado de bollos de leche casero y a nivel industrial. Los ingredientes utilizados para hacer los bollos de leche fueron los siguientes. Cabe recalcar que se utilizó el doble de lo indicado por la receta originalmente. Además, se utilizaron los siguientes equipos para medir algunas de las variables del sistema. Para llevar a cabo los bollos de leche se siguió una receta básica de este tipo de pan. Primero, se realiza el mezclado, en la cual todos los ingredientes son mezclados en sus proporciones adecuadas. Paso 2. Con el método directo se amasa por 6 minutos y se prepara la masa para fermentar. Paso 3. Se transfiere la masa a un bol engrasado y se deja en fermentación durante 2 horas hasta que se duplique el tamaño. Paso 4. Se divide la masa en bolas para formar los bollos de leche en porciones de aproximadamente 1.25 onzas. Paso 5. Se pincela brillo de huevo y se hornean por 30 minutos a 450 grados Fahrenheit. Las condiciones de trabajo del proceso fueron 450 grados Fahrenheit la temperatura del horno, 25 grados Celsius la temperatura ambiente a la que se trabajó y 1025 hectopascales presión ambiental a la que se trabajó. Algunas fotografías del procedimiento, el cual incluye los pasos de mezclado, el amasado, la fermentación y el horneado. Para realizar la simulación del proceso se utilizó el simulador de coco. Se tomaron productos relacionados con panadería. Debido a que no estaban todos utilizados, se consideraron ingredientes de composición similar, como el ácido linoleico y oleico para las grasas, caseína para la leche y no se empleó sal. Después de la definición de variables que eran agua, harina, dióxido de carbono y oxígeno, se programaron las corrientes de entrada, las cuales pasan por el proceso de mezclado, el reactor para simular la fermentación, proceso de horneado, y se corrió el simulador para obtener resultados de balance de masa y energía. Para este proceso se consideraron las condiciones a las cuales se trabajó y supuestos como la presión de la ciudad y temperatura de ambiente de 25 grados Celsius. Para el balance de masa se considera todo el sistema como la masa. En el proceso de la mezcladora entran todos los ingredientes, lo cual suma un total de 1656 gramos y sale 1650 gramos de masa, por lo que hay un total de desecho de 6 gramos. Para el proceso de fermentación se considera que se produce agua y CO2, entonces entran 1650 gramos de masa y salen 1705, dejando un total de 55 gramos producidos de agua y de CO2. En el horno entra la masa fermentada, 1705 gramos, y salen 1535 gramos de bollos, por lo que hubo un proceso de evaporación del agua y de CO2 que salen de la masa debido a la alta temperatura, siendo la corriente de 170 gramos. Para el balance de energía, usando de referencia la siguiente tabla para el horno utilizado, se encontró que se consumen 25.000 BTU por hora, es decir, 18.750 BTU consumidos por el horno en 45 minutos. Se toma en cuenta el cambio de energía interna del agua usando las tablas de vapor del libro de Felder, Principios elementales de los procesos químicos, y se asume la presión como la presión atmosférica. Se encontró que la energía interna del agua a 25 grados centígrados es de 104.8 kJ por kilogramo, e interpolando los datos entre 200 grados centígrados y 250 grados centígrados de la tabla B7, se encontró que el cambio de la energía interna específica del vapor es de 2600.29 kJ por kilogramo. Se modela el sistema como un sistema cerrado. Además de esto, este debe ser adiabático para no tomar en cuenta las pérdidas de calor. Se considera la energía cinética, la energía potencial y el trabajo realizado como cero. De esta forma, todo el calor generado por el horno será utilizado para cambiar la energía interna del agua y de la masa. Utilizando los datos encontrados anteriormente y despejándolo, se encuentra que el cambio de energía interna de la masa es igual a 11.983 kJ por kilogramo. Para
finalizar, nos gustaría dar un agradecimiento especial a Rosario de Trampe por ayudarnos a la elaboración del pan.